abuelo de la persona mayor de esa comunidad. Esa persona mayor es la que dirige todo. Y muchas facetas de esa convivencia se desconocen actualmente. Normalmente cuando fallece el abuelo es la abuela que pasa a dirigir el campamento y no el hijo. Y de esa forma empieza a actuar como la que dirige el campamento, dando consejos, porque normalmente los hombres se alejan y como van en deyar, que deyar significa el que va buscando a los camellos perdidos y se va por el desierto y puede llegar a alcanzar de 7 a 8.000 kilómetros lejos de su campamento, buscando a sus camellos. Todo transcurrido ese tiempo son las mujeres las que organizan la vida en ese campamento, a la vez que educan, enseñan a los niños, trabajan, son los que reciben a todos los que pasan, viajeros que pasan por ahí, y esa era más o menos la vida de una mujer en ese campamento. La mujer desde que nace hasta que muere es mujer dentro de la sociedad. Quiere decir que si una mujer se casa y se queda viuda, sigue siendo la misma persona y se puede volver a casar. No la marca la situación social, no. Incluso en los divorcios había algo que se ha perdido actualmente. Cuando la mujer se divorciaba, organizaba una fiesta con sus amigas y se preparaba para decirle a los pretendientes que es libre, anunciar de que ella es libre para los pretendientes. Y entonces se organiza la fiesta, y eso es curioso en otros aspectos de la cultura árabe, porque no existen con el resto del mundo árabe y el resto del mundo musulmán. Por eso hay diferencias, porque alguien se pregunta por qué en 36 años nunca hemos recibido ninguna ayuda de ninguna ONG musulmana ni árabe, por esas diferencias culturales, sobre todo con el aspecto de la mujer, que en la mujer nómada normalmente que se establezca una forma de ver el divorcio distinta al resto del mundo árabe, para ellos no la podían concebir, que se organiza una fiesta, y eso era normal, porque incluso en los divorcios se podía crear una situación de que el marido se iba a un sitio, la esposa quedaba a otro sitio, pero lo curioso es que a veces la mujer se queda con la familia del marido y es el marido que se va a otro sitio, a otro campamento, porque ella forma ya parte de la familia, aunque se haya divorciado, sigue teniendo esos lazos con la familia. No se rompen porque se rompe un matrimonio, no, porque queda una familia. Y luego ya con la llegada en el 1885, cuando llega Francisco Benz a Villa Cisneros, Dakhla, construye el fuerte de Villa Cisneros, y que sirvió para la implantación del colonialismo español en la zona, y se hizo los primeros contactos con los saharauis y ya empezó ya a haber una diferencia, porque todos los saharauis que se acercaban a la costa se establecían en las ciudades que eran El Aaiún, Villa Cisneros, Legüera y Bojador. Ya la mujer dejaba ya de ser la mujer nómada, que tenía una forma de ver el espacio del desierto y de desenvolverse distinta a estar ahora en una casa donde tiene otra serie de actuaciones, donde normalmente ya no tiene nada que hacer sino la casa y la cocina. El hombre también ya no es el nómada que va buscando la lluvia con los rebaños, sino un trabajador que pueda trabajar en cubiertas y tejados, o puede estar como soldado en la fuerza española, y entonces ya cambia, pero no con toda la población, sino con parte de la población. La mayoría de los saharauis se han quedado en el desierto, viviendo ahí, viviendo con esa vida, ¿no? Y es curioso porque España hizo un censo de la población saharaui que no pudo abarcar a todos los saharauis, porque había saharauis que estaban censados y había otros que habían sido soldados del ejército español y no estaban censados como saharauis, y había otros que no tenían ningún documento español, porque nunca se han sentido ni se han establecido en un lugar, siempre han estado
rondando por el desierto, por todos los países limítrofes, porque fue el reparto colonial del 1885 el que repartió toda la zona. Y se estableció el Sáhara Occidental dentro de una esfera de influencia francófona, que era Marruecos, Argelia y Mauritania. Y estaba el Sáhara dentro de lo que eran los territorios del África Occidental española. La mujer durante la época colonial estuvo casi relegada de ese sistema de la sociedad saharaui que estaba en las ciudades. Pocas mujeres han podido estudiar o han podido formarse. Luego, cuando se retira a España y llega el Frente Polisario, la primera cosa que hizo muy positiva para la mujer saharaui y para el pueblo saharaui es el de estabilizar a los saharauis. Por primera vez que los saharauis puedan estar juntos y estar estabilizados en los campamentos de refugiados. Y empieza la labor más difícil de la mujer saharaui, que eran tiempos de guerra, todos los hombres estaban movilizados en la guerra, y entonces la mujer es la que se ha quedado construyendo los campamentos, la primera escuela, los primeros hospitales, y luego ella es la enfermera y es la maestra. Y entonces, a la vez que se estaba librando una guerra, la mujer estaba librando otra guerra, la de construir una nueva sociedad, y creo que la ha conseguido, porque hay datos que demuestran eso. En el 1984 los campamentos se declararon ya libres de analfabetos, porque se fueron haciendo campañas a los mayores para enseñarles a leer y a escribir. Ahora hay datos también que demuestran eso, de que ahora, curiosamente, en los campamentos se habla mucho más español que en la época colonial. En la época colonial éramos pocos, mi generación, que es de mi generación también, éramos los que podíamos ir a estudiar y habíamos estado incluso en España y todo, pero no la mayoría de los saharauis. Ahora en los campamentos se habla mucho más el español, pero lamentablemente con esta labor que está haciendo la mujer se necesita una ayuda, y esa ayuda nosotros no la tenemos, porque el español no solamente es un idioma, sino es una identidad de los saharauis también, es el segundo idioma oficial, y los saharauis no solamente hablamos, sino pensamos y sentimos en español. Y claro, hemos hecho campañas para que el Instituto Cervantes pueda ayudar en mantener ese idioma, porque es una identidad de los saharauis. En los primeros años fue difícil, pero gracias a la ayuda de Cuba que se pudo mantener el idioma, porque en los primeros años, el 76, se pudo enviar a contingentes de niños saharauis a Cuba, que son los actualmente médicos, enfermeros, enfermeras, profesores que tenemos en los campamentos. Gracias a esa ayuda que se pudo mantener el español. En todo esto, en toda esta labor que se ha hecho en los campamentos, la mujer saharaui se ha ido también formando ella misma, porque ahora realmente sentimos que en los tiempos que los hombres estaban movilizados en la guerra y al volver del frente de batalla, venías de la guerra, del dolor, del desastre, pero encontramos también que se estaba edificando una sociedad nueva, un pueblo, un país. Gracias a esa labor de la mujer, que era la que enseñaba a los niños, se formaba ella misma. Ahora, por ejemplo, el 75% de las mujeres en los campamentos están formadas y tienen formación continua. Tenemos 4 ministras en un gobierno de 16 ministros, el 20% del Parlamento son mujeres, y creo que son logros que se han hecho en una década que en toda la historia del pueblo saharaui jamás se ha dado este caso. Y creo que con esto también se ha superado a muchos pueblos árabes en el entorno y pueblos musulmanes. Otra cosa es la actitud de esta mujer también ha llevado a que haya confrontación con el resto de los pueblos árabes, porque nos ven de una forma diferente para ellos. Cuando realmente en el Sáhara Occidental, desde hace mucho tiempo, cuando hay un divorcio, es el hombre que coge la maleta y se va a la calle. No es la mujer como ocurre en el resto del mundo árabe. Y eso, entonces ellos no asumen eso y ven que somos algo diferente. A pesar de que esto lo han utilizado durante la época de la Guerra Fría también, porque nos tildaban de comunista, de rojo, por esta diferencia. Y eso ha hecho eco en muchos países occidentales durante la Guerra Fría, cuando en realidad nosotros no tenemos ninguna relación ni con la Unión Soviética, ni con nadie, sino con todos los que nos quieren ayudar a poder conseguir nuestra libertad y luchar por
ser nosotros mismos, ser ese pueblo con esa cultura y para demostrar también que ninguna cultura es mejor ni peor que la otra, simplemente diferente, y esa diferencia es la que puede enriquecer nuestro mundo en el que estamos. Y eso no se ha creado problema con el resto del mundo árabe, que incluso nos ven de una forma rara, como si no fuésemos por esa diferencia cultural, porque piensan, hombre, nosotros somos pueblos árabes que tenemos casi la misma cultura, sobre todo con respecto a la mujer, que está casi relegada a la sociedad, donde en estas actitudes sociales siempre es una víctima, y se impresionan de un pueblo que vive en esas condiciones en las que vive, pero que mantiene esa forma de convivir y sobre todo de tener algo esencial como el mantenerse como pueblo asentado sobre lo que es la función de una mujer dentro de la sociedad. La mujer saharaui realmente ahora es la que dirige casi el 90% de las actividades en los campamentos. En los campamentos, cada campamento está formado por 4 barrios o municipios. Y todos esos municipios son presidentas, son mujeres que dirigen eso. Es decir, toda la función de la organización en los campamentos la dirigen las mujeres. Esto al principio fue debido a que todos los hombres estaban movilizados a la guerra y ahora porque son ellas las que comprenden mucho mejor la función del campamento. Hay muchas cosas que se hicieron en los años 80, por ejemplo, que ahora algunos países limítrofes del Sáhara Occidental intentan hacer ahora. En los años 80, en todos los campamentos, que eran casi 27 campamentos, a las 8 de la mañana, todo el mundo tenía que estar despierto, haber desayunado y salir de la jaima. Todas las jaimas tenían que abrirse por los lados para ventilarse. Y había comisiones de mujeres que pasaban por cada hilera de jaima para ver si había alguien enfermo y si se habían hecho todo esto. Eso quiere decir que la organización de los campamentos llegó a un punto, gracias a esa labor de la mujer, impresionante, donde se controlaba la higiene colectiva, la higiene individual, lo que se comía en una jaima se comía en toda la jaima, los 27 campamentos que había, y la gente compartía de todo. Realmente ocurrieron cosas luego que cambiaron esto, y evidentemente la gente cuando más tiene, más necesita. Y eso es algo que nosotros hemos visto ahí, hemos vivido, ¿no? Antes la gente pensaba que no era más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero cuando más tiene, más necesita. Cuando ya empezaron a llegar el Ministerio de Defensa español a pagar las pensiones a los que fueron soldados del ejército español, empezaron los niños a ir, muchísimos niños de vacaciones, y a venir con la familia, a traer cosas. Entonces ya esa solidaridad que se había tejido dentro de la sociedad por parte de la mujer empezó a disolverse. Porque realmente en esas condiciones del desierto y en esas condiciones, pero nunca olvidamos que somos personas, que somos humanos. Y eso ocurre cuando ves que más tiene, más necesita. Y ya te olvidas de que estás en unas condiciones y en que ves que no es porque tú quieras, sino que porque ves que el vecino tiene cosas que tú no tengas, o que tiene cosas para los hijos que tus hijos no tienen. Y eso va marcando la familia y crea una presión sobre la familia increíble. Y es eso que ahora, por ejemplo, sí que los campamentos son distintos en aquel entonces, porque realmente ya en aquel entonces sí que había necesidad de medicinas, de alimentos. Ahora sí que hay una crisis también debido a la crisis mundial, pero no tenemos las mismas condiciones que estuvimos hace 30 años, ¿no? Pero hay otras cosas que también se han dejado que eran muy buenas en la sociedad. Esa solidaridad y esa de sentir que la necesidad de una familia es la necesidad de toda la familia. Creo que la mujer fue el baluarte en el que se ha apoyado esta sociedad para llegar a ser lo que es actualmente. No solamente en ese aspecto, en los campamentos, sino también en los territorios ocupados. Hay muchas mujeres activistas que han sufrido la tortura, algunas incluso han muerto en la cárcel dejando a sus hijas de 1 año o 2 años en las cárceles y han crecido. Hay un caso de una mujer que la hija estuvo casi 14 años en la cárcel, murió la madre y la hija estuvo ahí 14 años. Eso demuestra que la mujer realmente ha sufrido y ha dado lo mejor para este pueblo. Por eso los saharauis nos sentimos que a pesar de las condiciones
y de que estamos en una jaimas, refugiados en un desierto donde están las condiciones más adversas del planeta, que estamos repartidos, unos en el refugio, otros en los territorios ocupados, otros están dispersos por el mundo. Pero a pesar de todo esto, creo que debemos de ser felices porque hemos llegado a comprender cuál es la verdadera dimensión de la mujer. Y sobre todo pensando que en nuestros pueblos, en otras sociedades, la mujer, ellos lo constatan, que podemos estar orgullosos de que la historia de nuestro pueblo jamás ha muerto una mujer víctima de violencia de género. No porque seamos mejores que los otros, sino simplemente porque cuando la familia, que digamos cuando es menos numerosa, más se conoce. Cuando se tiene menos, creo que se valora más a la persona. Y se ha dado el caso que hemos vivido como un pueblo nómada en el desierto, donde no se percibe la vida sin la mujer, pero siempre sabiendo que es la compañera, la amiga. Y es curioso que en todos los pueblos árabes, pueblos musulmanes, para ellos eso es raro. Por ejemplo, que en un frik, en un campamento, puede ser una mujer la que dirija todo eso. Y eso es lo que ha creado que haya cosas que para ellos son increíbles. Dicen, no puede ser que en el saharaui haya, por ejemplo, mujeres que se han casado 11 veces. No porque una sea una mujer fatal, sino porque el divorciarse y casarse es normal. No marca a la mujer. No es mala porque se ha divorciado. No es así porque se ha quedado viuda y tiene que estar relegada y apartada y vivir la soledad. No, no. Hay mujeres que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, y eso es normal, porque piensa que es una mujer, es siempre la misma mujer que tú has conocido, que es fulanita, la amiga o la hermana o la esposa, que puede ser divorciada, luego se casa con otro hombre y sigue la vida, y así es la vida. Entonces nunca siente de que está relegada, nunca siente la soledad, nunca siente que está sola, sino que es esencial para la vida, que es esencial para ese pueblo y para esa sociedad. Entonces creo que para ellos no se puede decir que, por ejemplo, dicen, hombre, una mujer que se case más de 2 veces. Eso es increíble en el resto del mundo árabe, por esa diferencia de cultura. Porque nosotros desde el principio, la religión ha sido una religión en la que hemos pensado siempre que nadie nos puede dictar esa traducción que se hace de la religión en otros pueblos. Nosotros tenemos nuestra propia interpretación, que es la de que hemos conseguido crear una sociedad, a pesar de estar en guerra y de estar en refugio, muy tolerante, en donde se puede hablar de todo y en donde cada uno aprecia lo que es uno mismo y se piense que realmente todos nacemos originales, aunque lamentablemente vemos que en nuestros pueblos la mayoría mueren copias, pero ahí nadie quiere ser copia, quiere ser original, ser él mismo, pero ser tu amigo y que pueda estar, por nuestra experiencia, que se nos ha tildado de ser comunista, rojo, de no sé qué más, de no sé, pero asumimos todo de que cada persona puede ser como es. Y eso se ha forjado en esas condiciones y en esos campamentos gracias a la mujer saharaui. Creo que la mujer, nosotros hemos hecho investigaciones ahí en los campamentos porque yo he trabajado en Ministerio de Cultura y en la mujer saharaui durante toda la época nómada siempre ha tenido un rol principal dentro de la familia. Por ejemplo, hace unos años intentamos recopilar muchas cosas de estas porque se están perdiendo, porque actualmente la sociedad no es la misma. Hay mucha influencia de otras sociedades, la gente cambia, la sociedad cambia y se pierde muchas cosas y se fractura incluso la misma familia, como ocurre en otras situaciones. Y cuando empezamos esta labor hay mujeres, y eso es emocionante, porque tú puedes encontrar a una mujer de 80 años que te puede recitar a ella todos los versos que le dijeron a ella los pretendientes cuando tenía 17 años, porque era en la jaima, cuando una chica, venían todos los pretendientes, el primero se establecía un duelo poético que se llama lectá. Y el primero que lanzaba el primer verso, todos los demás tenían que ir según la misma rima y el contenido del primer verso. Y luego se iban disputando. Y ella tenía
que memorizar todos esos versos que le habían dicho, y tú puedes estar con una mujer sentada, cargada de tiempo, con arrugas en la cara, pero que te puede demostrar ella y recitarte y demostrarte lo que fue ella cuando tenía 17 años, y ese protagonismo dentro de la sociedad saharaui. Creo que esa parte de la cultura es esencial recogerla, porque la cultura saharaui siempre ha sido una cultura oral, de padres a hijos, pero estos son momentos de plasmar esto en algo que puede quedar para el futuro. Y es una labor que se está intentando hacer, pero los problemas son problemas de fondo, de equipamiento. Normalmente, con la crisis ahora, todos los proyectos de índole cultural tienen muchísimos problemas para poder ser aceptados. La gente, claro, esencialmente se va más por los proyectos de carácter humanitario, de la alimentación, de la salud, de la educación, pero también la cultura. Creo que es algo muy indispensable, muy importante para poder tener a un pueblo sano, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Siempre he pensado que la cultura es el DNI de los pueblos. Si no tienes DNI, nadie sabe quién eres. Y nosotros estamos luchando por eso, para demostrar quiénes somos. Somos saharauis, somos esa sociedad, y hemos luchado y seguiremos luchando. Y en este aspecto cultural siempre ha sido la mujer la que ha aportado también muchísimas cosas. Nosotros hemos podido recoger muchas cosas gracias a la mujer saharaui. Y esto no difiere de la mujer saharaui que está en la zona liberada, la que está en los campamentos o la que está en los territorios ocupados. Todos siguen la misma pauta y tienen la misma forma de ver y apreciar las cosas. Lamentablemente ahora la juventud va perdiendo muchas cosas porque incluso no preguntan ni conocen esto, lo desconocen porque están en una situación especial. Muchos se van, se alejan de la familia, tardan 12, 14 años en ver a la familia, estudiando. Entonces eso no permite que vayan absorbiendo esa identidad que tenía la mujer saharaui. Pero realmente creo que la mujer saharaui, los hombres saharauis, la sociedad saharaui ha podido cambiar en 3 décadas y sería una sociedad que realmente, si accede a la independencia, puede funcionar directamente. Y esto gracias a la labor de la mujer saharaui, porque es la que ha dado mucho. Yo creo que hemos conseguido con la mujer lo que no se ha conseguido con el fusil. Es decir, de llegar a ser una sociedad de la que estamos orgullosos, que es la que hay ahora en los campamentos. Porque ahí pueden venir cualquier gente o cualquier persona de cualquier religión, de cualquier país, y pueden responderle y pueden discutir y hablar respetando siempre sus creencias, su cultura, y siempre partiendo de que una cultura no es mejor ni peor que la otra, simplemente diferente, y esa diferencia hay que asumirla, porque nadie puede obligar a alguien a ser como él, ni como el otro. Pero claro, yo quiero que seas mi amigo, que me ayudes, pero siendo siempre tú mismo. Y eso también en los pueblos, y en la sociedad y en la cultura, que cada uno, porque eso es lo maravilloso, que sea él tal como es, para que podamos todos contribuir no solamente a la liberación del Sáhara, sino también a liberar a los pueblos y a los países de muchas cosas que nos encadenan, como el racismo, como la intolerancia y como la guerra, la injusticia. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta o queréis hacerle alguna pregunta a Ahmed. Venga. A ver si me puede aclarar, Ahmed. Tradicionalmente el pueblo saharaui es islámico, ¿no? No, lo islámico es que yo estoy hablando de cultura. Cultura no tiene que ver nada con la religión. Hace 3.000 años ahí había africanos. Llegaron los bereberes del norte, invadieron ese territorio. Y de ahí surgió un dicho que tienen los saharauis que dice que el mal siempre viene del norte, porque todas las invasiones llegaron del norte. Se establecieron ahí. Pero luego, en el siglo XIII, llegaron caravanas procedentes del Yemen, de árabes.
y se instalaron ahí y acabaron con la cultura bereber y se implantaron ahí. Y entonces es cuando llegó la islamización de ese territorio. Cuando llegó un señor que se llama Yusuf ibn Tashfin predicando el Islam. Es decir, que ahí había pueblo y había cultura antes del Islam. Pero luego vino el Islam, pero también se acondicionó a la cultura nómada. Por eso no hay mezquitas ahí en el desierto, porque es un pueblo errante. Le llamaban los hijos de las nubes, porque iban... Sí. Yo venía el mundo árabe al principio, la mujer tenía un papel mucho más importante que la que ha derivado, o donde ha derivado ahora mismo en las sociedades que conocemos, ¿no? Sí, sí. Han ido para atrás en vez de para adelante. Y yo por eso le he dicho, digo, a ver, tiene que ver algo el origen o la derivación de la, digamos, de la tendencia religiosa del pueblo árabe. No, la gente ha aceptado esto, pero siempre pensando y demostrando que son nómadas y que son saharauis. Por eso la gente se pregunta por qué la gente no tiene, como el resto del mundo árabe islámico, donde hay mezquitas de 3 y 4 siglos y hay... Porque cuando Ahmed habla de divorcio, habla de divorcio dentro de la religión. Sí, de la religión, pero según nuestra visión. Sí, yo sé que en el mundo árabe hay posibilidad de divorcio dentro de la religión por unos motivos tales cuales. Sí, pero ese divorcio ahí en el mundo no se puede volver a casar a la mujer. No, digo ahora que eso es raro, porque para nosotros aceptamos de que esto es un divorcio, pero también la mujer, como no es lo mismo que en el resto del mundo árabe, que es la que se queda, es el hombre que coge la maleta y a la calle. Pero esa mujer sigue siendo ella misma. Y es normal que se vuelva a casar. No hay problema. Quiero decir que eso ni la religión, ni la costumbre, ni la cultura nómada impide que siga teniendo ese aspecto de ser mujer y normal. Por ejemplo, eso yo creo que para mucha gente es impactante que le diga que una mujer se ha casado 11 o 12 veces. Pero eso no se ve como algo anormal ahí, se ve normal. Y eso es porque siempre han vivido, es que también se lo condiciona la forma de vivir, porque han sido nómadas y siempre, nunca se han establecido en un lugar, han ido errantes por todo el territorio. Y entonces todo eso se lleva con él. Te lleva contigo la mujer, te lleva la sociedad, porque es ella la mujer, y te lleva todo eso. La cultura, porque le lleva la mujer, y es eso, lo llevas en ese pequeño campamento, es como la sociedad de miniatura que va llevando todas las cosas. Y entonces por eso hay ahora problemas con el resto del mundo árabe. Cuando viene ahí dice, pero ¿cómo? Vosotros, por ejemplo, para hacer las abluciones nosotros lo hacemos con la arena, porque siempre en el desierto se ha pensado que la arena es lo más limpio que hay. En el resto del mundo árabe se hace con el agua. Nosotros no permitimos ese lujo porque el desierto, el agua es vida. La diferencia con respecto al divorcio, con respecto al matrimonio, con respecto a muchas cosas, por esa condición y ese carácter nómada, nos diferencian de ese mundo y lo ven ellos como algo raro. Porque a mí me impresiona que después de 36 años, nosotros, claro, hemos sido abandonados por España, pero la primera mano solidaria que llegó al campamento fue de la sociedad española. Pero hasta el momento podemos decir que ninguna gota de agua en ese terrible desierto hemos recibido de ningún ONG musulmana o árabe. Y es evidente, es por este tema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Una pregunta que a lo mejor no la desconozco mucho, pero posiblemente sí. Estamos hablando de divorcio, de que se divorcian, la señora, bla, bla, bla. Y el hombre, porque tiene que tener, eso es la cultura de la religión, que 5 o 6 mujeres, ¿eso cómo? No, Pues eso, nosotros. no, eso es eso, porque por eso he hablado de esto, de la mujer saharaui, para no crear confusiones. No, mira, hay una cosa, la información es la que pueda definir el concepto que puedes tener de una sociedad, de una mujer. Y a veces nos mal informamos a través de los medios. Yo creo que estoy en un desierto, en un campamento refugiado, pero puedo hablar de la cultura española que yo he conocido y puedo hablar de la cultura americana, de la cultura china y de toda la cultura.
hablar de que la poligamia, que se llama eso, no necesariamente se tiene que hablar del pueblo saharaui, porque esa es la que no puede ocurrir en el pueblo saharaui. Por este protagonismo de la mujer, puede haber un caso de una persona que haya sido influenciado, que haya estado en otro país, pero realmente en el Sahara no, porque para nosotros es mucha carga, sobre todo, intentar alejarnos de esa cultura nómada. En esa cultura nómada no se acepta esto. No se acepta. Sí que te puedes casar, divorciarte y volver a casarte, pero tener más de una mujer al mismo tiempo, no. Eso, la gente habla de eso poligamia. ¿Por qué? Porque eso depende de que la gente, en el Corán, la traducción del Corán es eso, el error. Se hacen traducciones y se hacen malinterpretaciones de la cosa. Hay algunos pueblos donde se hace eso, pero en el pueblo saharaui no. Eso no lo asume, y es que porque ninguna mujer saharaui pueda aceptar eso. Y si tú conoces de algún caso de ahí, de pueblo saharaui, que alguien te haya hablado, me lo puedes decir. Porque yo es que hay una cosa que dicen los saharauis, y creo que es importante tener eso. La distancia entre la verdad y la mentira es la de 4 dedos, que es la que hay entre el oído y el ojo. A ti te pueden contar muchas cosas que no son verdad, pero tienes que ir y ver las cosas para aceptarlas y ver la realidad. Y eso es lo esencial en este mundo en el que vivimos, donde nos pueden pasar una información y tenerla. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de conocer a los otros pueblos y a las otras culturas y pensar que podemos convivir, y no porque yo tengo que obligarte a ti a ser como yo ni yo ser como tú, sino simplemente ser como somos, porque el mundo es así, de colores. No, la apellido, pero eso es ¿por qué? Porque son hermanos por parte de madre de distintos padres. Claro. Eso es lo que la fórmula que te estoy diciendo. Yo creo que eso es bonito, porque yo, mira, conozco a familias donde tienen 12 hijos de 4 padres y conviven muy bien y felices. Y eso demuestra lo que te estuve hablando, de que eso es lo que puede enriquecer esta sociedad, si se toman las cosas así. Si hay alguna palabra más, a mí me gustaría destacar con respecto a lo que nos ha hablado a mí de la cultura de la mujer, me gustaría destacar la importancia y la visión que ha tenido la mujer saharaui y el sufrimiento que ha tenido, pero ha tenido esa visión de que la sociedad saharaui, sus hijos, que todos los veranos vienen y que pasan con nosotros, Francisco, que he dicho antes que él tiene un niño que está aquí, y los amigos que antes han leído la poesía, ese sufrimiento y esa formación, esa prioridad que le ha dado la mujer saharaui para mandar a sus hijos aquí a España o a otros países, sobre todo aquí a España, a sus hijos y sus hijas, para que se formaran, porque la formación la han visto como un desarrollo fundamental, no solamente para que se formen porque le dan una importancia vital, sino para que eso revierta posteriormente, y es la conexión fundamental para que hoy sigamos aquí y sigáis luchando por esta libertad, y una parte fundamental, porque es lo que tú has dicho antes. Las mujeres que se quedan allí, mandan a sus hijos, a sus hijas, se van 12, 14 años formándose aquí y muchas veces no pueden volver, son chiquititos y no pueden volver a ver a sus familias en años. O sea, la dureza de esas madres que se quedan allí, que los mandan, pero yo creo que son 2 motivos fundamentales. Una, esa formación, y otra, seguir manteniendo esa relación para que el pueblo saharaui no se olvide en el mundo y sigamos teniendo esa visión, esta información, este conocimiento que tenemos la obligación de transmitir, y es lo que hoy hemos intentado a través de la ponencia que ha dado Javier, que ha sido muy interesante, una visión muy enriquecedora de la mujer, de la cultura en el Sahara, y de Francisco, que le agradezco a ambos, cada uno en su vertiente, la reivindicación, la lucha de este pueblo, que es fundamental que lo conozcamos, que no solamente nos quedemos con que, bueno, pues que están entre nosotros constantemente, sino que luchemos para que de verdad conozcamos la realidad en la que viven, y todo lo que se ha denunciado seamos altavoces a la hora de seguir reivindicando la lucha por este pueblo tan injusta que sigue ahí. Y yo, para terminar, pues agradecer nuevamente
a todos vosotros la asistencia, a Televisión Carmona, que ha estado aquí, a Olavide Carmona, a su director, que como siempre nos cede las instalaciones cada vez que hace falta para cualquier tipo de jornada o de conferencia. Y deciros que, bueno, que no se os olvide que la causa también de esta conferencia, de esta jornada, el libro que tenemos aquí, que este libro va íntegramente, todo lo que se recoja, todo lo que se podamos vender, pues van para los presos políticos, los presos saharauis que están allí, van íntegramente para ellos. Así que agradecer de nuevo a todos vosotros y a los ponentes y nada más y muchas gracias. Perdón.